Recordarles que esta sesión está siendo grabada con fines netamente pedagógicos para efecto de este curso o de esta formación que adelanta la Fundación Grupo Argos, y esto nos permite hacerles llegar a ustedes el enlace de cada sesión de trabajo para que retomen nuevamente los conceptos que aquí manejamos, o para las personas que por alguna razón hoy no se pueden conectar, pues en el transcurso de la semana pueden escuchar y ver el video a través de nuestro canal de YouTube de grupoargos.com, y ahí adelantar pues como las tareas y los retos que se van dejando para cada sesión de trabajo. Entonces tenemos nuestra 7ª sesión de trabajo de la estrategia de formación virtual de fortalecimiento organizativo, que lidera pues la Fundación Grupo Argos en el marco de su estrategia de construcción social. Entonces hoy vamos a dar inicio al segundo módulo, que se denomina gestión de proyectos. Vamos a tener la primera etapa, y es preparando esa ruta que implica todo el tema de formulación de proyectos. Vamos a tener la siguiente agenda. Hoy vamos a hacer el balance de la sesión anterior, vamos a darle la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a presentar los facilitadores, las facilitadoras en este caso, del módulo de gestión de proyectos. Entonces, el día de hoy nos acompaña Nuria Astrid Gómez y Mónica Mejía. Ellas hacen parte de la consultora Máximo Impacto, y en el módulo de formulación de proyectos nos van a estar acompañando en cada una de estas sesiones de trabajo. Así que, Nuri, adelante para que te presentes, igual Mónica. Bueno, muy buenas tardes para todos, un gusto saludarlos. De parte de Máximo Impacto y de todo su equipo de colaboradores, siempre intentamos de que las organizaciones, las personas, las empresas se puedan dar cuenta de todo el talento y las posibilidades que tienen. Un agradecimiento a la Fundación Argos por esta invitación que nos hace justamente para acompañarlos a ustedes en este proceso, en este recorrido, para elaborar y crear su proyecto, y lo vamos a hacer en una forma dinámica porque así trabajamos. Sí, quiero presentarles a Mónica. Mónica Mejía va a ser nuestra facilitadora líder de esto, y vamos a estar haciendo un proceso en doble voz. Entonces, las dejo con Mónica para que lo salude y se presente rápidamente. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Argos por permitirnos transferirles este conocimiento y estas metodologías tan particulares, porque van a ver ahora que tenemos una forma de abordar los temas de una forma muy ingeniosa. Esperamos que ustedes dentro de sus territorios logren sacar adelante proyectos bien interesantes, sobre todo en estas épocas donde todo está cambiando tanto y el mercado está tan dinámico. Ahí es donde esos territorios a los que ustedes pertenecen necesitan esos líderes que los ayuden a salir adelante y que les ayuden a encontrar nuevas vocaciones productivas. Entonces, esperamos que todo este ciclo de capacitación que vamos a tener les guste bastante, que les aporte no solamente a sus vidas personales, sino también a todos los proyectos empresariales o de emprendimiento que están ustedes por emprender. Muchas gracias, Mónica. Sí, así es. Digamos que esto es un reto para todos, es un reto para los líderes que representan estas comunidades en el Magdalena Medio antioqueño, es un reto para la Fundación Grupo Argos, porque pues nos encantaría poder estar hoy en territorio, pero pues las circunstancias hoy nos obligan a encontrarnos de esta manera, lo que hace que nuestro despliegue de conocimiento, de ideas y de nuevas experimentaciones en este tipo de formación, pues sean
un aprendizaje para todos. Entonces, agradecerle a Máximo Impacto por haber acogido esta invitación y por acompañarnos en este proceso con esta comunidad tan hermosa del Magdalena Medio. Bueno, quisiera entonces que retomáramos un poco la conversación que tuvimos la semana pasada con el tema de economía campesina, una opción de desarrollo, donde estuvimos conversando sobre la importancia de la familia como la base de la economía campesina, ¿cierto? Una familia donde se constituye en la fuente de entrada al sistema de producción mediante el empleo de su propia mano de obra. Recuerde que estuvimos conversando de cómo integrábamos cada uno de los miembros del hogar a estas prácticas campesinas, ¿cierto? A esta práctica de no solamente labrar el campo, sino esa acción de tener una actividad económica o que me generara rentabilidad y yo podría entregar un producto a un destinatario final, ¿cierto? Generalmente la economía campesina se basaba en esas labores agropecuarias y donde la familia pues era la receptora de esas salidas económicas, ¿cierto? Donde también se mediaba el consumo para otras familias y en esa transacción o en ese trueque que hacían en su comunidad o en las comunidades, pues era que se empezaba a construir la base de la economía campesina. Empezamos a conversar también acerca de la importancia de entender el campo hoy, ¿cierto? ¿Cuál es el reto que nos ha puesto la pandemia para volver la mirada al campo, volver la mirada hacia los sistemas agropecuarios que por alguna u otra razón pues hemos ido marginalizando y que hoy definitivamente nos obligan a dar un viraje hacia la ruralidad, que es básicamente pues donde se practican más las acciones orientadas al tema de economía campesina. Recordando también que en esta acción de pensarse el campo, de pensarse las posibilidades que teníamos hoy en la ruralidad, pues aparecía todo este interés que tienen los líderes por gestionar recursos para su territorio, por gestionar las acciones que reduzcan esas brechas desiguales en lo social, en lo económico, y que como todos los actores que estábamos participando en el territorio hacíamos parte de esa construcción del ideal de bienestar que tienen los líderes hoy en el campo. Entonces, esa conversación sobre la economía campesina y sobre la familia como la base de la economía campesina fue un poco la puerta de entrada que nos conlleva hoy a conversar sobre la gestión de proyectos a nivel comunitario, ¿cierto? Pensarnos esta comunidad más de una manera integradora, ¿sí? Recuerden que nuestra facilitadora hablaba de tener un norte y tener un propósito, una planeación en nuestro territorio, en nuestra vereda, en nuestro corregimiento, para convertirnos más en gestionadores de cosas eficientes y que van durando en el tiempo y tienen una línea lógica para desarrollar cada proyecto o programa que llegue en el territorio y que los recursos se vean y no se quede esa sensación de que los recursos se despilfarran o se pierden pues en este camino de la gestión de proyectos con cada cambio que hay de administración o con cada nuevo actor que llega al territorio. Entonces, con este abrebocas le doy paso a nuestras compañeras de Máximo Impacto, pues para que iniciemos hoy esta conversación alrededor del tema de la generación, de la gestión de proyectos en esta etapa de preparar la ruta. Así que, compañeras, adelante.
Gracias, gracias Margarita. Bueno, entonces ya están viendo la pantalla. Sí. Sí. Bueno, entonces Nuri les va a dar como inicialmente una abrebocas, como ella había dicho, nosotros tenemos metodologías que son muy participativas, en este caso por la eventualidad pues, de la pandemia, no podemos hacerlas presencialmente, entonces vamos a estar interactuando Nuri y yo durante el transcurso de la presentación. Nuri les va a comentar en términos generales cuál es la metodología que estamos usando y luego entraré yo a hablar ya directamente del tema de proyectos. Okay. Bueno, entonces, me imagino que a muchos de ustedes alguna vez han tenido una bicicleta, ¿cierto? Han tenido una bicicleta y han estado en diferentes espacios de las calles, del campo, de donde sea, montando en bicicleta, ya sea porque sea su forma de transportarse o porque sea la forma en cómo le gusta hacer deporte o mantener pues como la condición física. Pero también a muchos nos gusta el ciclismo de forma profesional y nos encanta o nos ha encantado el Tour de Francia, la Vuelta a España, el momento más clásico cuando teníamos la Vuelta a Colombia, y todos nos hemos emocionado mucho viendo a nuestros grandes héroes, a Lucho Herrera, a Fabio Parra en la época de los 80 y ahora en la época de ahora, con Egan Bernal el año pasado, con Rigoberto Urán, con todas las personas que han llenado y nos han llenado de emociones como ciclistas y nos llenan pues obviamente de lo que hacen y de satisfacción, pero también los admiramos mucho. Pero hay que entender que esas personas no trabajan solas, hacen parte de un grupo, de un equipo. Entonces es así como estas semanas vamos a rodar juntos, ¿cómo? Vamos a rodar en pelotón. Es decir, vamos a rodar juntos, como si fuéramos un equipo de ciclismo. Y si no todos, si no todos en el ciclismo estamos de líderes o somos parte del equipo, sí podemos hacer parte técnico del apoyo de los ciclistas o de la parte comercial de los ciclistas o quienes les ayudan en la parte médica. Entonces todos vamos a hacer este proceso juntos. Entonces, Mónica, puedes pasar la siguiente. Gracias. Moni, ¿le das slide, por favor? Sí, ya. Te agradezco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a empezar a tener una ruta regional de exploración, pero ¿por qué tenerlo? Porque ustedes, en todo el tiempo que llevan trabajando con sus comunidades, con sus equipos de trabajo, ustedes son transformadores territoriales y ustedes generan cambio. Y también eso es lo que vamos a hacer en este sentido. Nos vamos a transformar en unos motores de transformación territorial porque vamos a encontrar que hay problemas, que hay necesidades, que hay deseos y que todas esas tres cosas se llaman oportunidades para hacer una muy buena carrera. Una muy buena carrera es lo que vamos a hacer, digamos, con los proyectos y con el desarrollo de las comunidades. Entonces, sigue por favor la próxima. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a imaginar que estamos en una super temporada esa super temporada lo que vamos a tener es una condición bien interesante porque vamos a tener dos etapas. La primera etapa se llama vamos a prepararnos. Se llama la planeación, es decir, vamos a encontrar territorialmente cómo estamos, qué es lo que hay, qué no hay, dónde están las oportunidades, cuáles son los problemas, cuáles son las comunidades. Y luego vamos a tener tres grandes escaladas o picos de montaña o etapas de montaña. La primera es comenzando a la escalada, que es, vamos a ver ahorita rápidamente qué tiene cada uno de eso. Luego vamos a avanzar hacia la cumbre, que es la parte más álgida y más importante de la planeación de proyectos, para tener la última etapa, que a pesar de que tiene un gran premio de montaña, termina en una cronoescalada. Entonces, la recta final de la preparación. Entonces, eso es lo que vamos a vivir en estas semanas. ¿Qué es la primera? La primera etapa que vamos a vivir hoy, y vamos a ver hasta dónde nos alcanza, es justamente preparando la ruta.
¿Y qué es preparar la ruta? Tenemos, imaginémonos que que somos el gran equipo de Movistar, el equipo de Panzana Postobón, y lo que vamos es a preparar cómo vamos a llevar este proceso de esta planificación. Entonces, vamos a tener que buscar un norte, ese es el primer tema. Es decir, vamos a entender que nosotros pertenecemos a unas organizaciones, a unas comunidades, o podemos generar unos equipos de trabajo. Entonces, vamos a tener que ponernos de acuerdo cuáles son esas directrices, esas lineamientos, esos principios, esos valores, esos propósitos que tenemos como organización, como equipo o como comunidad, para poder identificar hacia dónde vamos a llegar, o sea, cómo vamos a llevar cada una de las etapas y llegar a la meta. El segundo tema es, vamos a hacer una inmersión en el problema. En el problema vamos a identificar que muchas veces nosotros tenemos en nuestras comunidades un montón de problemas, pero no lo sabemos determinar. Y a veces el problema para nosotros es igual a decir, venga, entonces la solución es esta. Cuando de pronto un problema puede tener muchísimas posibilidades de solución y no una sola. Entonces, nosotros, la mayoría de las organizaciones, cuando hacen proyectos, de una vez pretenden acomodar la solución como si fuera el problema, y así no nos funciona, porque de pronto estamos escogiendo la solución menos adecuada para el problema que estamos identificando. Y un punto de salida y un punto de llegada. Esto es de qué tenemos nosotros como personas y como organizaciones para adentrarnos a una ejecución de un proyecto. Primero desde la planeación y luego a la ejecución. Porque es imposible, por ejemplo, que nosotros, que no somos ciclistas profesionales, digamos que de una vez con una bicicleta sencilla vamos a correr el Tour de Francia. Pues obviamente eso no es posible. Entonces es la misma analogía. ¿Qué tenemos nosotros y nuestras organizaciones para llevarnos a tener un muy buen proyecto? El segundo momento es cómo será este recorrido, que es la etapa 2. La etapa 2 es esa gran escalada, vamos a comenzar la escalada, vamos a definir un paso a paso, cuáles son esas fases de ese proyecto, vamos a observar el entorno para darle un contexto, identificar unas audiencias, unos públicos, unos beneficiarios, unos riesgos, unos recursos que tenemos, pero también qué se necesita. Vamos a tener sumando fuerzas y trabajando en red, es decir, vamos a identificar qué hay alrededor nuestro, instituciones, personas, organizaciones, que nos permitan mejorar esa red de aliados. Y terminamos con una última fase de que vamos a analizar quiénes están con nosotros como competencia, cuáles van a ser esos diferenciadores y qué valores agregados le vamos a dar. La tercera etapa, Moni, te agradezco, tercera etapa es avanzando a la cumbre, es lo más, digamos, el premio de montaña de primera categoría. Vamos a diseñar la solución, producto, servicio, metodología que específicamente hemos identificado para que ese problema que encontramos puede tener un montón de soluciones, pero vamos a diseñarla cómo funciona. Eso nos implica que tenemos que identificar objetivos, hasta dónde llegar. Vamos a planear metodológicamente la estrategia del desarrollo del proyecto. Luego identificamos esos riesgos del proyecto, o sea, qué puede fallar, cuáles son los errores y cómo prevenirlos. Y en esta misma etapa vamos a identificar ese equipo de ganadores, o sea, quiénes van a estar con nosotros, quiénes van a estar en la parte delantera del pelotón, quiénes van a estar en medio, quiénes son los que resguardan el equipo, exactamente quiénes van a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque hay veces en los proyectos uno casi siempre empieza a formular y empieza únicamente pensando en que los que están y empiezan con nosotros son los que tienen que trabajar. Y se nos olvida, y a veces ponemos a la gente que está con nosotros a asumir roles que de pronto no son capaces de asumir. Entonces vamos a tener que identificar quién es ese. Y en la recta final vamos a tomar 4 temas: impactar y generar desarrollo, es decir, cuál es el impacto real que van a tener estos proyectos en todos los ámbitos que nosotros hemos explorado. Ambiental, comunitario, económico, social, ¿cuáles son esos impactos? Vamos a tener un trabajo de un buen árbol da buenos frutos, o sea, qué resultados esperan, en qué tiempo lo vamos a tener,
pues un cronograma de actividades y hay que definir obviamente un presupuesto para trabajar el proyecto. Hay una cosa bien importante con esto y es que el proyecto que nosotros podamos formular, que ustedes como organizaciones formulen, se puede presentar a muchas organizaciones, ¿cierto? O sea, no es formular un proyecto únicamente tomando las directrices de una organización, sino que el que ustedes identifiquen se pueda generar como una información muy buena para cualquier presentación de proyectos, dependiendo de la metodología que tenga cada una de esas organizaciones. Entonces, esto es lo que tenemos. Inicialmente tenemos 4 encuentros. Margara, yo creo que por las condiciones creo que se nos van a subir a más tiempo, pero vamos a estar, digamos, actuando en consonancia cómo vamos viendo el grupo y ustedes cómo van avanzando en este proceso, ¿cierto? Ustedes van a tener esto y se les va a enviar una cartilla, se les va a ir enviando una cartilla con contenidos adicionales y unos lineamientos de trabajo que ustedes lo hacen ya no en estas reuniones presenciales, sino por fuera, es decir, en el trabajo de equipo con sus organizaciones, con sus comunidades o con los equipos de trabajo que ustedes hacen, y esto nos va a permitir ir construyendo el proyecto como tal. Entonces, claro ahora que yo ahí quiero puntualizar una cosita, y es, la cartilla les va a llegar a través de un enlace, de un link, porque es un formato que está pesadito, entonces simplemente le dan clic ahí y le dan descargar. Yo en este momento se las voy a compartir al correo para que ya la tengan ahí en su bandeja de entrada. ¿Listo? Listo. Gracias, Margarita. Entonces, vamos a ver cómo nos va avanzando y cómo vamos avanzando con esto, ¿ok? Entonces, ahora sí, le doy la palabra a Mónica y vamos a empezar con esto que es tan bonito y que de todo cariño construimos esta metáfora con todo el conocimiento que tiene Mónica de proyectos y con esta linda metáfora que se construyó para que aprendamos conjuntamente a liderar sus proyectos y no solamente a formularlos de una manera técnica, sino que esto les quede sirviendo para que puedan formular muchos más proyectos en sus organizaciones. Entonces, bienvenidos a esta gran ruta y a este gran camino. Bueno, muchas gracias, Noli, por esa introducción. Bueno, vamos a empezar ahora sí a pedalear. Esto es un trabajo en equipo donde la idea es que al final de todo este proceso tengan ustedes un banco de proyectos. ¿Qué es un banco de proyectos? Es la recopilación de muchas ideas en las cuales identifican oportunidades territoriales y las dejan en una base de datos que se priorizan posteriormente y esos son los que ustedes van a empezar a gestionar. Entonces, como vamos a usar una metáfora con una carrera de ciclismo, ustedes saben que una carrera de ciclismo es un proyecto, de hecho es uno de los megaproyectos en algunas de las organizaciones que patrocinan, por ejemplo, ciclistas. Entonces, si nosotros nos ponemos en el lugar de un ciclista y nos fuéramos a preparar para una carrera de ciclismo, ¿qué haríamos? ¿A ustedes qué se les viene a la mente? Podemos abrir los micrófonos, incluso por el chat, podemos de alguna manera hacerlo interactivo. Buenas tardes. Buenas tardes. Como vamos a preparar una carrera importante, digamos, como la metáfora, el Tour de Francia o el Giro de Italia, lo más importante, uno tiene que planear primero cuál es el objetivo mayor, cuáles son los insumos que se necesitan para llegar a esas metas que de alguna manera queremos alcanzar. Entonces, son varias las cosas que hay que tener en cuenta antes de arrancar, todo el pormenores de insumos que necesitamos para arrancar el proceso como tal. ¿Y qué se les ocurre que insumos se necesitarían? En este caso, ¿cuáles son las necesidades, los problemas que afronta cada comunidad en nosotros? Entonces nosotros, ¿qué problemas queremos solucionar?
o qué necesidades queremos satisfacer. Entonces, a partir de ello, debemos de conocer la información de cada vereda para tener las estadísticas, los datos, que de alguna manera nos arrojará qué necesita cada comunidad, ¿cierto? Pues es como las ideas inicialmente que podría yo decir. Muy bien, exactamente. Entonces, tal y como tú lo dices, esos proyectos de planear una carrera de ciclismo son exactamente iguales a planear un proyecto territorial. Entonces, así como un ciclista tiene una meta, por ejemplo, va a participar en unos Juegos Olímpicos o en un Tour de Francia, pongamos de ejemplo los Juegos Olímpicos que necesitan mucho más años, ellos se tienen que preparar 4 años. Es un proyecto a 4 años, un proyecto largo. Entonces ellos tienen que contar, obviamente, con unas sesiones de entrenamiento muy bien planificadas, donde identifican cuál es la bicicleta que tienen que usar, cuál es la técnica que tienen que usar, tienen un médico deportólogo, tienen nutricionistas, tienen unos suplementos en cuanto a proteína, vitaminas, oligoelementos, y eso, a medida que ellos van avanzando, esta parte de acá abajo, la roja, serían las sesiones de entrenamiento diario, que si lo vamos a comparar con un proyecto, sería como los hitos, perdón, las actividades que tenemos que hacer diariamente dentro de un proyecto. Y asimismo, uno, a medida que va cumpliendo ciertas actividades, va generando ya unos grupos de entregables, unos grupos ya de acciones concretas que ya se van generando dentro del proceso, pues, del proyecto, y a su vez se van conformando ya unos entregables mucho más grandes, que en el caso del ciclismo serían esos mesociclos. Entonces, lo rojo sería como el trabajo diario, lo azul sería como todas las actividades que se hacen semanales, los mesociclos serían como los hitos que se deben entregar en el proyecto. Ustedes ven que en un proyecto uno tiene que entregar resultados cada X tiempo para que le desembolsen recursos, y el macrociclo es cuando yo ya estoy listo, en el caso del ciclismo, para correr, en este caso, ese Juego Olímpico. Entonces, acá es lo mismo que un proyecto. Un proyecto requiere de tiempo, requiere de insumo, requiere de conocimiento, que es lo que nosotros acá les vamos a transferir. Entonces, la planeación, como les digo, de la carrera de ciclismo es exactamente igual que una planeación de un proyecto. Hay que contemplar aspectos económicos, técnicos, financieros, ambientales, humanos, institucionales, jurídicos, políticos, organizativos, sociales. Y no se nos puede escapar absolutamente ninguno, porque toda la comunidad está involucrada y está a la expectativa, y dependiendo del tipo del proyecto, pues hay unos problemas o unos dolores mucho más recurrentes. Entonces nosotros tenemos que abarcar la mayor cantidad de conocimiento posible para poder identificar en estos aspectos cómo están impactando positivamente o negativamente en el proyecto. Entonces, así como en el ciclismo existen diferentes tipos de modalidades, por ejemplo, nosotros, ¿cuáles son los que más conocemos? El de ruta. Díganme, por ejemplo, ustedes, ciclistas que ustedes recuerden de vieja data o actuales, que sean campeones o que estén haciendo unos esfuerzos muy bonitos a nivel nacional e internacional en ciclismo de rutas. A ver, ustedes qué tanto saben de ciclismo. Abro micrófonos o chat. Recuerden que está la manito, que está el chat para hacer las intervenciones. Podríamos escuchar, por ejemplo, a don Diego en Doradal, Diego y Jenny. O a don Ricardo. Buenas tardes, doña Margarita, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Adelante. Bueno, pues yo tengo pues dice, lo primero que prepararíamos son los retos que se nos presentan a medida que vamos avanzando en nuestro día a día. Muy bien. Don Ricardo, adelante. Buenas tardes. No, yo no entendí la pregunta. Yo creí que eran los mejores corredores de ruta, como Martín Emilio Cochise, que fue el mejor rutero del país.
como Jairo Quintana, este muchacho de Uragarugá, que fue de montaña. Y tenemos en pista, tenemos a este muchacho González, está Julio Jaramillo, está, bueno, temas así, no sé. Muy bien, todo un conocedor de ciclismo. ¿Quiénes? ¿Quiénes de mujeres? ¿Quiénes sacan la cara por lo femenino? No, la muy reconocida Mariana Pajón, que nos ha representado varias veces. Y María Luisa Calle, También. Así es. Y cada una de estas disciplinas necesita un tipo de entrenamiento diferente, una bicicleta diferente, un equipo de protección diferente, una nutrición diferente. Lo único que tienen en común todas estos en cuanto a la nutrición es que comen pastas parejo, porque es un carbohidrato de liberación lenta, entonces desayunan, almuerzan, comen, meriendan, todo es con pasta. Entonces, así como en el ciclismo hay diferentes tipos de modalidades, también tenemos diferentes tipos de modalidades. Y dependiendo de la modalidad de proyecto en la cual nos vamos a montar, vamos a necesitar una bicicleta diferente. Es muy diferente la forma en la que yo gestiono y formulo un proyecto, por ejemplo, ambiental, a un proyecto social. ¿Y por qué? Porque ahí debo de involucrar diferentes tipos de públicos, diferentes tipos de problemas, y debo involucrar también diferentes tipos de recursos y de lenguaje incluso. Asimismo, ¿quiénes van a ser los aliados? Porque la idea de los proyectos es vincular aliados estratégicos que nos permitan pedalear en todo ese recorrido largo para poder alcanzar objetivos en común. Entonces, dependiendo también de los proyectos, pues vamos a encontrar muchas variedades. Por ejemplo, según el objetivo, hay proyectos de bienes, producción de bienes y prestación de servicios. Estos son proyectos de tipo empresarial o de emprendimiento. Por ejemplo, ustedes pueden identificar en sus territorios, sobre todo en esos momentos que estamos pasando por esta pandemia y que mucha gente ha perdido sus trabajos, cómo pueden formular proyectos de emprendimiento, y hay muchas convocatorias a nivel nacional e internacional que apoyan este tipo de proyectos. Los proyectos de investigación, estos son proyectos que requieren un poco más de conocimiento, pero ustedes pueden perfectamente buscar el apoyo de muchas universidades, porque hay universidades donde la gente que hace los trabajos de grado están de alguna manera haciendo pues como alianzas estratégicas o están buscando desarrollos que lleguen a la comunidad. Entonces es muy importante también ustedes no dejar de pronto a un lado el mirar cómo las instituciones de educación superior pueden apoyar esos proyectos territoriales. Según el ejecutor, hay públicos, privados o mixtos. Ahí es identificar quién tiene los recursos y ustedes cómo pueden formular el proyecto para buscar acceder a esos recursos. Está según el tamaño, hay pequeños, medianos, grandes y hay megaproyectos. Y dependiendo del sector, hay sector educación, construcción, ingeniería, informática, comercialización ambiental, social, en fin. Acá hay algo que me parece muy importante, que ustedes identifiquen, que lo vayan anotando, cuál es la vocación productiva de sus territorios. ¿Qué es la vocación productiva? Es qué es lo que hace actualmente el territorio para vivir. ¿Cuáles son sus cultivos, sus unidades productivas? ¿Cómo es su comercio? ¿Cuáles son las capacidades que tienen en todo sentido? Ahorita más adelante vamos a hablar de capacidades. Porque muy posiblemente el territorio está con las capacidades para hacer algo actualmente, pero no han identificado un potencial o una apuesta productiva. Una apuesta productiva es algo que tiene un territorio, que tiene unas riquezas naturales, un talento humano, que tiene unos conocimientos, una infraestructura, y que yo puedo utilizarla para generar nuevos negocios diferentes a los actuales. Entonces, mi invitación es a que identifiquen vocación productiva, cómo está en la actualidad
qué recursos tienen, qué capacidades tienen y que vayan pensando cuál es la apuesta productiva, a qué se van a volcar. Y según el beneficio, hay proyectos, como les digo, sociales, ambientales, sin ánimos de lucro, con ánimos de lucro. Lo importante es que yo siempre he dicho que los proyectos sociales y ambientales de alguna manera se pueden traducir en proyectos que generen bienestar. Y lo que genera bienestar, pues genera un flujo constante, ya sea de dinero o de bienes o servicios, que permiten que esté muy bien el territorio. Y hay muchos tipos de proyectos más. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Listo, vamos a definir un poquito qué es un proyecto. Moni, recuerda que como los micrófonos están cerraditos, entonces a veces los chicos se demoran un poquito en responder, pero estamos ahí conectados. Perfecto. Bueno, pero sí me gustaría antes que hiciéramos algo. Como nosotros queremos también ir conociendo más o menos qué es lo que hay en los diferentes territorios, porque en ese momento todos estamos de alguna manera dispersos, ¿cierto? Y vamos a conformar pues nuestro propio pelotón. ¿Quién es nuestro propio pelotón? Son esos líderes que están dentro del territorio, con los que podemos definir esos proyectos que nos van a retar a trabajar. Entonces, me gustaría que nos comentaran en sus territorios cuáles son las vocaciones productivas actuales, es decir, a qué se dedican sus territorios en la actualidad en temas productivos, pero también, por ejemplo, cómo están en temas sociales, en temas ambientales, que eso es tan importante, en temas de manejo del agua, de las fuentes hídricas, del manejo de los residuos, de los desechos. Entonces, ahí sí abramos micrófonos. Sí, por ejemplo, Daniela, Amparo, profesora Lucenid, me gustaría pues que le diéramos un poco el panorama a nuestras compañeras de Máximo Impacto, porque aquí tenemos un público súper diverso que tiene cada una unas particularidades súper especiales. Daniela, adelante. Buenas tardes. En mi comunidad Santa Rosa, pues las oportunidades laborales son pocas. El territorio es biodiverso y es rico en especies de flora y fauna, fuentes hídricas, pero la verdad los cultivos que hay de yuca, yuca, maíz, son más que todo como para el consumo interno en los hogares. La principal fuente yo creo que es la ganadería. Sí, cada familia tiene pues su ganado y la leche también es en los hogares y crianza de animales, pero también pues como para carne y los huevos ahí en los hogares. Bueno, don Elder, creo que por aquí quiere hacer una intervención. Adelante. No, doña Margarita, yo por aquí un poquito confundido porque no tengo buena señal, pero no estoy atento a los proyectos. Yo sé que en este momento en el territorio hay gran diversidad y más que todo las fuentes hídricas, hay mucho terreno para trabajar. De pronto hace falta más bien cultura ciudadana en cuanto a estos productos, o sea, estos proyectos productivos. Yo diría que más bien falta la mano de obra. Sí hay bastantes cosas por hacer porque tenemos un territorio muy variado en cuanto a esta parte importante de los proyectos para las regiones. Ok, don Elder, muchas gracias. Me gustaría entonces que escucháramos a don Diego Alexander y a don Diego Marín para que nos contaran un poco de la diversidad del territorio. Buenas tardes. Hablando de el sector de la vereda La Paz, San Francisco, allá hay una vocación ganadera y también una vocación agropecuaria. De pronto los proyectos podrían estar enfocados a mejorar la soberanía alimentaria, pues ya sea desde enfocar uno a mejorar la producción de proteína o la producción de diferentes alimentos con árboles frutales o diferentes especies de aves
para mejorar la producción de ellos. Pues lo que se produce no es ni suficiente para suplir la demanda en la vereda, porque de pronto se falta un poco más de capacitación en la producción y una vía con mejor acceso para entrar insumos y para salir los productos. Entonces, fortalecer un poco esa producción agropecuaria de yuca, plátano, arroz y frijol y maíz. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Patricia, tienes la palabra. Que les estaba contando que nosotros estamos en una región que tiene pues muchas riquezas naturales, digamos que no tiene, aunque nuestra vocación es agrícola, por lo menos no hay una soberanía alimentaria, porque lo único que sabemos producir muchas veces en el campo es yuca, plátano, frijol, y pues si no tenemos un conocimiento de que hay otros hay otras, digamos como que hay otros alimentos que también nosotros mismos podemos producir y que los podemos aprender a preparar. Eso por un lado. Por la parte de lo social, todo el tema de la participación ciudadana y también el tema, digamos, como que tiene que ver también con la educación y el tema de las personas, pues, a mí no me gusta esa palabra, pues, analfabetas, pero sí como la falta de tener una educación, de saber leer, escribir, y que es tan necesario pues en estos tiempos tan difíciles donde prácticamente los padres son los que están haciendo mucho la labor con sus hijos de la educación, y muchas veces no se tienen pues como esas herramientas. Esa era muy bien. Ok, gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Tenemos una última intervención de don Ricardo, adelante. Muy buenas tardes. Pues, según mirando la bicicleta y las carreras y lo que hacemos, como la función mía es como representante comunal y los líderes de la comunidad, tengo para decirle que se ha visto variedad, y lo que decía la señorita ahorita, que no tienen las capacidades de la preparación. Entonces, la tierra tiene diversidad de cuestiones. O sea, se puede sembrar de toda clase de artículos, y yo en la mesa y en Mulato les estuve manifestando a ellos que se podía sembrar yuca, plátano, tener aves, peces y hacer como los trueques de los años pasados para poder tener una alimentación. Pero sucede que también había que mirar que hay partes donde, según el terreno, porque son tierras ácidas y son diferentes protocolos que tiene, que hay partes donde se podía sembrar proyectos de exportación como son los cítricos, o sea, el limón pajarito, que es un limón que tiene exportación y no tiene ningún problema. O sea, he iniciado la carrera, como se dice el ciclista, que empieza primero a trotar para tener el físico, después del trote ya empieza a ir acomodando las cosas, y la verdad, pues me parece muy importante, porque he querido también que a nuestro territorio, con las 10 juntas de acción comunal que tenemos, que no tienen conectividad, no sé por dónde inclinarme en caso de que pudiera postular un proyecto para que hubiera una comunicación bien concreta con las empresas, que después de tener buena comunicación entrarían los recursos más fácil, porque cada uno puede decir qué necesidades tiene y qué necesidades no tiene, porque es que estamos encerrados verdaderamente en la poca educación de la conectividad. Muchísimas gracias. Gracias, don Ricardo. Bueno, Mónica, ya hasta aquí las personas que tenían la manito levantada, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, me encanta todo lo que ustedes me están contando, porque ustedes son en gran medida el centro de aprovisionamiento de la despensa de las ciudades. Pero no sé si notaron que para que se produzca todo eso que ustedes vienen haciendo en sus territorios, hay un factor en común: el agua. El agua. Si no hubiera buenas fuentes de agua, si no se hiciera un buen manejo de las fuentes hídricas, de campañas de sensibilización para cuidar esas fuentes,
no podrían haber esos cultivos o todo ese potencial piscícola que hay en esos territorios, esas ganaderías. Entonces, la invitación es a que identifiquen muy bien todo ese tipo de proyectos y miren cuáles son esos puntos críticos. Por ejemplo, para mí, en el sector agropecuario, el agua es el principal punto crítico, así de sencillo. Y ustedes seguro que en sus territorios tienen esas fuentes hídricas a las que hay que cuidar. Bueno, entonces hemos hablado de proyectos y proyectos y proyectos, pero vamos a definir qué es un proyecto. Un proyecto es una idea de una cosa que se piensa hacer o para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios, es decir, de recursos. Cuando se habla de recursos, se habla de dinero, de talento humano, de maquinaria, infraestructura, en fin. También es una planificación que consiste en un conjunto de cosas que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Ahorita, una de los que participó, el último participante decía, uno primero tiene que empezar a trotar para coger estado físico y después montarse en una bicicleta. Entonces, así mismo son los proyectos. Uno tiene que hacer unas actividades primero para poder desarrollar las actividades siguientes. También un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o resultado único. Es decir, un proyecto tiene un principio y un fin, unas fechas establecidas. Por eso es que es importante uno planear muy bien las actividades en ese proyecto y cuáles son los hitos o los entregables o los logros que va alcanzando a medida que va avanzando en el proyecto. Entonces, ya vimos cuáles son las vocaciones productivas. Pensemos ahora qué tipo de proyectos podemos desarrollar en el territorio, porque todo proyecto parte de una idea. Entonces, cuéntenme a ustedes ya qué se les ocurre que pueden generar en ese territorio. Abrimos micrófonos. Arely, si quieres, tienes la palabra, que ahorita estabas como intentando hacer intervención, entonces tienes la palabra. También muy rico escuchar a don Diego Marín y a Jenny en Doradal con respecto a la pregunta que hace Mónica. Buenas tardes. Hola, Diego. Pues yo quiero pues ilustrarlos y contarles nuevamente que es uno de los proyectos que hemos visto viables de acuerdo a la vocación agrícola de la producción cacaotera y en búsqueda de darles ese valor agregado y que la comunidad sea la que se quede con la mayor parte de las ganancias pues, al desarrollar este proyecto en el territorio, es la transformación de chocolate liderado por nuestra familia. Sí, es muy bien. Un poco para darle el contexto a Nuri y a Mónica, don Diego y su familia están en un emprendimiento con todo el tema del cacao. Como él lo dice, están transformando pues a este tema de chocolate y pues ha sido uno de los referentes de proyectos que ha salido en esta formación como para potenciarlo y mirar cómo se puede aprovechar mucho más este espacio para que el cultivo y toda la base económica que requiere, pues se pueda ser mejor aprovechado. Asimismo, Arelis, ella nos ha estado conversando acerca de un proyecto que tienen del limón Tahití y demás. Entonces, no sé si Moni nos vuelve a repetir la pregunta para darle paso aquí a nuestros participantes. No, la pregunta básicamente es ¿qué tipo de proyectos diferentes a los que se están desarrollando en la actualidad tienen potencial? Porque hablamos ahorita de vocación productiva y apuesta productiva. Vocación productiva es lo que hace en la actualidad y apuesta productiva es lo que se puede desarrollar. Y recordemos que no solamente caben temas de emprendimiento, de unidades productivas agropecuarias, sino también temas ambientales, temas sociales, temas comunitarios, temas de manejo de agua. ¿Qué se les ocurre? Claro que sí. Por ejemplo, podríamos escuchar mientras tanto a don Ricardo, pero muy rico a la profesora Lucenid, que hace parte del comité ambiental, y también la gente que nos, de la Hinojosa y de Paraje Las Palmas, que nos cuente sobre el proyecto de miel, que es una iniciativa
pues que no se ha explotado en el territorio, que ahora están pues en miras de serlo potencialmente viable, igual que lo de Limón Tahití. Adelante, don Ricardo. Bueno, muy buenas tardes, no es don Ricardo, es Carlos Fernando. ¿Cómo Hola, están? Carlos. ¿Y cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno, muy buenas tardes para todos. Uno de los potenciales que nosotros tenemos visionados para el territorio, porque aquí también hay que pensar en que hay que organizar proyectos a nivel territoriales, es el tema de la transformación y de la conservación de los recursos naturales. En este caso, hablar de la producción de energía con recursos renovables, como lo es el sistema fotovoltaico, para implementarlo en el tema de saneamiento básico, también para la generación a través de parques solares para las veredas que no tienen acceso al servicio de energía. Y esto conlleva a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales y también el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque ya está comprobado que podemos instalar antenas repetidoras en puntos donde no hay servicio, donde no hay energía, a través de energía fotovoltaica. Y también en el tema de transformación de residuos sólidos urbanos para convertirlos en materia de fuente de generación de energía eléctrica. Y todo esto a través de sistemas de proyectos fotovoltaicos. Y así contribuimos al cuidado, a la protección de las fuentes hídricas, y también vamos a contribuir a que no lleguemos al problema de racionamiento energético. Y este territorio es muy bendecido con la gran energía del astro rey en toda esta zona de la parte del Magdalena Centro. Muchas gracias, Carlos. Adelante, don Oscar tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. A ver, me gustaría como recalcar algo. Si bien de pronto en el campo, aquí en la región, se siembra un poco los productos que mencionaban, en la parte agropecuaria, yuca, maíz, frijol y otros, pero no se siembran pensando como en la parte de la cadena comercial. Realmente se siembra simplemente como para abastecerse las propias familias y de pronto vender un poquitico, pero se siembra como a gran escala. Y las tierras son muy fértiles y muy aptas para eso. Entonces sería como fortalecer ese tipo de proyectos agropecuarios, pero realmente visiona a tener un buen comercio de esos productos. Hablaban de establecer, aquí por ejemplo uno mira, aquí entran carros al corregimiento a vender huevos, aquí no hay una granja avícola, realmente aquí se podría establecer, si ellos lo traen, si los de afuera lo cultivan y lo traen, es porque de alguna manera eso es rentable, simplemente aquí no lo hemos sabido montar y no lo hemos sabido establecer. Hablábamos que tenemos grandes fuentes hídricas. Hace poquito cerraron la piscícola del Rosario, que generaba empleo para mucha gente. Realmente desconocemos la situación financiera o las causas administrativas por las cuales hoy es realmente, si ellos tenían una piscícola bien montada y exportaban, y el pescado aquí les daba, era porque podemos manejar pescado en mayor escala, tener el pocito en la casa. Tenemos una tierra que es rica en árboles frutales, en naranja, aguacate, limón, mango, piña. Entonces realmente es como pensar en eso que podemos cultivar, que somos beneficiados por factores ambientales, y comenzar a pensar proyectos pero en mayor escala, no solamente un poquito para la casa, sino sembrar para poder abrir la parte del comercio y hacer Muy bien, muchas gracias, don Oscar.
Mónica. Bueno, muy interesante todos los proyectos que ustedes me dicen y definitivamente el tema del recurso hídrico es fundamental acá para poder que esos proyectos pues se puedan materializar. Bueno, entonces ya continuando, vamos a hacer algo bien interesante y es, vamos a poner como un reto. Ustedes dentro de sus territorios, ¿ustedes se conocen como líderes dentro de sus territorios? ¿Han trabajado antes juntos o no? Acá hay líderes de varias veredas, entonces hay unos que trabajan juntos, hay otros que trabajan solamente con su vereda. Por ejemplo, la profe de la mesa tiene la gente reunida en la institución educativa. Entonces tenemos variados grupos de interés acá, Moni. Perfecto. Porque podemos entonces hacer algo. Acuérdense que nosotros estamos en una carrera de ciclismo y tenemos que ser muy estratégicos a la hora de planear. Entonces vamos a hacer un ejercicio que va a quedar como tareita, porque en aras del tiempo es complicado hacerlo ya. Van a pensar en cómo se puede hacer una planeación para participar en una carrera de ciclismo. En ese momento ustedes son ciclistas. Ustedes son ciclistas y vamos a empezar una carrera en la cual no nos vamos a preparar para el Tour de Francia, sino que nos vamos a preparar para sacar adelante un proyecto. Entonces ustedes van a pensar qué es lo que tienen que tener en cuenta, cómo la van a planear, qué tiempos, qué nutrición, qué equipos van a requerir para poder diseñar esa carrera de ciclismo. Esto sirve para varias cosas. Una es para que los equipos aprendan a integrarse. Y mucho más que como en este momento estamos alejados, entonces por el tema del distanciamiento social necesitamos identificar desde la virtualidad formas efectivas de comunicación y la idea es hacerlo con un juego y esto es un juego, entonces uno aprende jugando. Entonces la idea es que aprendan, que practiquemos este tema de la comunicación diseñando una estrategia, no tiene que ser lo más profundo del mundo, pero sí para que ustedes empiecen en esta nueva normalidad donde el distanciamiento social es el común denominador, poder identificar formas de comunicarse y de llegar a acuerdos, porque cuando uno está trabajando en equipo hay temas verbales y hay temas también corporales, entonces muchas veces la comunicación puede que no fluya muy bien a nivel de esos sistemas digitales, entonces es muy bueno hacer este pilotico como con este reto de planear la carrera. Mónica, y el escenario es muy sencillo. Imagínense que ustedes están a 3 meses de esa carrera y la competencia es en un solo día. Ese es el escenario, ¿listo? Ustedes están a 3 meses. O sea, ¿qué tienen que hacer esos 3 meses para planear justamente y llegar a ese día de la carrera, que es un día de carrera únicamente? ¿Listo? Ese es el escenario para hacer este ejercicio. Gracias, Nuri. Claro. Pregunto, ¿lo que pasa es para organizar la carrera como tal o para participar en la carrera? ¿A qué voy? Porque, por ejemplo, si nos toca organizar la carrera, pues se requiere organizar la parte de la inscripción y la parte de los premios, la señalización, los corredores, las ciclas, los carros de apoyo, pues la logística para eso, que es realmente lo que tenemos que organizar. Ustedes son participantes. Para participar. Ustedes van a ser los corredores y obviamente un corredor tiene un equipo de apoyo que es el deportólogo, el nutricionista, el que cambia los neumáticos, el masajista. Ustedes tienen que cranearse en todo el reto. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Solamente con el tiempo, para que nos demos un tiempito y cuando tengan lista la actividad, entonces vamos levantando la manito. Hay como un problema en el chat de acá de la reunión, estoy mirando qué es lo que pasa, pero si no pueden preguntar por ahí, podemos preguntar en el chat de la formación y yo inmediatamente les transmito sus inquietudes por acá. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Ahora sí, pónganse sus cascos, sus guantes
y empezamos a pedalear. ¿O alguien va a preguntar algo que escuché? Bueno, entonces, vamos a comenzar. Ahora, lo primero que vamos a hacer, este primer tema es buscando el norte. Acá lo que tenemos que hacer es alinear el posible proyecto con las directrices de la organización. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Cuando uno habla de ciclismo de montaña, que es una de las tantas modalidades de ciclismo que existen, para uno participar en una carrera, le colocan a uno, qué pena, hay un micrófono por ahí abierto. Bueno, como les decía, para participar en una carrera de ciclismo de montaña hay unas directrices o unas normas que hay que tener en cuenta. Primero, el equipo es especial. Esa es una directriz que tiene que tener guantes, que tiene que tener casco, que tiene que tener gafas y tiene que tener implementos de protección en varias partes del cuerpo. La segunda directriz que hay en el ciclismo de montaña es con respecto a la bicicleta. Uno no puede utilizar una bicicleta de ruta para ciclismo de montaña. En este caso, las bicicletas de montaña son de llantas más gruesas, tienen un rim de 26 pulgadas, tienen que tener un peso entre 10 y 13 kilos, tienen un sistema de amortiguación especial, los frenos tienen que ser muy diferentes a las bicicletas de ruta por un tema del terreno que es diferente a una carretera, en fin. Asimismo, hay otras directrices que tienen que ver con todo el tema de la señalización. Entonces, en diferentes etapas de la carrera hay diferentes tipos de señales y las señales tienen que ser visuales porque uno andando a, no sé, 5, 10, 15 o más kilómetros por hora, bajando en medio de un tierrero, pues no tiene tiempo de leer. Y lo mismo, hay otras directrices donde si usted se le dañan las gafas, si se le dañó una parte de la bicicleta, si se tiene que hidratar, si de pronto tiene que colocarse algún vendaje o algo porque se lesionó, tiene que ser en un lugar especial, si uno no puede parar en cualquier lado. Entonces, esas son directrices que tiene el ciclismo de montaña. Entonces, una directriz es una norma o conjunto de normas e instrucciones que se establecen o se tienen en cuenta para proyectar una acción o un plan. Recordemos que nosotros vamos a ser los motores de transformación territorial y las directrices están muy ligadas a todo ese tema de valores, de cultura, de comportamiento que hay dentro de mi entorno cercano. ¿Cuál es mi entorno cercano? Mi familia, mi comunidad, la parroquia de la cual yo asisto, el grupo o la Junta de Acción Comunal en la cual yo apoyo. Cada uno de esos grupos tiene unas directrices y esas directrices a su vez tienen que estar alineadas con mi formación como persona. Entonces, la idea de esta ruta que nosotros hemos trazado para ustedes es que no solamente esté orientada hacia temas de proyectos comunitarios, sino que también sea de proyectos personales. Entonces, acá vamos a tomarnos siquiera medio minutico para que cada uno escriba. Esto no lo vamos a poner, no vamos a abrir micrófonos, pero cada uno anote o piense cuáles son esas directrices personales, porque de acuerdo a mi forma de ser, yo decido o no participar en un proyecto. Si hay un proyecto que llega a ir en contra de mis creencias, por ejemplo, o de mis valores, yo tengo la opción de participar o no participar, y ahí es muy importante el tema de las directrices. Entonces pensemos, 30 segunditos, ¿cuáles son esas directrices personales? Mónica, por ejemplo, mientras piensan y escriben, por ejemplo, para mí, Nuri, es muy claro que en mis proyectos, ya sea en un proyecto de empresa, en un proyecto empresarial, en un proyecto cualquiera, para mí es importante 3 cosas. Primero, que por ejemplo, cualquier proyecto al que yo le apueste deje capacidades instaladas, es decir, que no simplemente yo llegue y haga las cosas y me voy y que la otra gente se embale, sino que me gusta que la gente se pueda formar y yo pueda formar a la gente. Entonces, esa es una directriz mía. Otra directriz es que todos participamos por igual y que no hay jerarquías. Esa es otra de mis directrices personales. Y otra de las directrices, una muy buena comunicación entre las personas. O sea, para mí, si no hay eso,
no hay nada. Y obviamente la más importante es que todos saquemos beneficio de los proyectos y no que todo se quede en manos de una sola persona. Entonces esas son mis directrices personales con las que yo trabajo cualquier cosa que me llegue en la vida. Entonces no sé ustedes cuáles tienen, pero son a nivel netamente personal. Por ejemplo, para mí, Nuri, está el respeto, que va integrado dentro de la comunicación que tú decías. Otro es el escuchar, el que me escuchen y yo poder escuchar, que también va ligado con el tema de la comunicación. Otro tema mío es, por ejemplo, que encaje dentro de mis valores familiares, lo que a mí la forma en la que a mí me criaron. Esos son, por ejemplo, directrices que rigen mi vida como tal. Bueno, entonces yo creo que ya ustedes pensaron cuáles son esos valores. Ahora continuemos. Vamos a mirar ya cuáles son las directrices de la organización donde ustedes trabajan o la comunidad donde viven, porque cada comunidad tiene diferentes directrices, comportamientos, cultura, normas. Por ejemplo, es muy diferente, acá no es el caso, pero es muy diferente la cultura, por ejemplo, de la costa. O, por ejemplo, tomemos una bien particular, la cultura guajira. La cultura guajira, quienes tengan la oportunidad de conocerlas, ven que allá es muy normal que un hombre tenga varias mujeres y las mujeres lo sostengan. Pero vaya usted haga eso acá en Medellín. Aquí no funciona así. Entonces, cada territorio tiene sus particularidades, sus directrices. Entonces, acá yo creo que sí podemos abrir los micrófonos, que participan por ahí 3 personas para poder que nos rindan y que nos cuenten cuáles son las directrices de Mónica, esto más bien vamos a dejarlos como porque. Moni, esto se lo vamos a dejar como reto. O sea, este es el reto que van a tener, el segundo reto que van a tener en la semana, porque con la comunidad, con la organización, con el equipo de trabajo, es ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar. Y, por ejemplo, algunas de esas directrices están relacionadas. Si somos una asociación, la asociación tiene unos principios, unos valores, un objeto social, y eso nos determina la forma en cómo nos vamos digamos, a desarrollar el proyecto. Si es una asociación comunitaria, una junta de acción comunal también tiene unos principios, unos valores, entonces, ¿cuáles son ellos que nos van a regir? Si es un grupo organizado, digamos, de mujeres, también. Si es una organización civil que no tiene ninguna formalidad, también. Entonces, dejémoselo como uno de los retos, porque es bien interesante que entre los miembros de la organización conversen un poquito y se pongan de acuerdo. Recomendación, no más de 5 directrices. ¿Listo? Hasta 5 directrices. Y que eso les sirva para mantener el trabajo permanente. Es decir, y que realmente les sirva como de caballito de batalla para que si cualquier situación se presenta, podamos irnos, venga, realmente esto estamos en el lineamiento, estamos cumpliendo la directriz o nos fuimos por la tangente. Entonces, 5 directrices y es un trabajo que van a hacer durante la semana con sus grupos. Bueno, entonces hagamos un recordatorio. Primera tarea es hacer la planeación rápida para participar en una carrera de ciclismo, que eso sirve para empezar a comunicarse como grupo y a conocerse. Segunda tarea, entonces, es esta, de identificar las directrices de acuerdo a la organización, que sean 5, para poder establecer pues como ese norte, ¿cierto? Bueno, entonces vamos ya con el segundo tema, haciendo la inmersión en el problema, que este es un tema bien importante. Entonces, a nivel de problemas existen una cantidad infinita de definiciones. El caso es que acá tengo algunas, es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Hay varias metodologías para uno abordar los problemas. Entonces, hay una metodología que se llama el árbol de problemas y esta metodología se utiliza mucho en los proyectos. No sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de trabajarla. ¿Cuál es el objetivo de esta metodología? Es identificar un problema el cual uno sabe que está ahí en el territorio, que está afectando,
pero uno ve lo macro. Acuérdense que uno generalmente no alcanza a ver o a desmenuzar todo un problema a menos de que aplique una metodología. Uno simplemente ve un dolor o un sentir de la comunidad que se manifiesta en escasez de agua, escasez de alimento, problemas de salud, problemas de empleo. Pero uno tiene que mirar cuál es la causa de ese problema, tiene que empezar a indagar. Entonces, ustedes van a tener el reto de identificar un problema y empezar a mirar cuál es la causa. Por ejemplo, si hay un problema en la región y es que la gente tira desechos y basuras a las fuentes hídricas y que eso hace que la calidad del agua no sea buena, usted tiene que empezar a identificar primero quiénes son los que están tirando el agua, los desechos, por qué los están tirando, qué tipo de desechos son, a su vez es que no existe algún tipo de mecanismo para recolectar correctamente esos desechos, y así empieza uno a plantearse un montón de preguntas que le sirven a uno para identificar cuáles son las causas de ese problema. Y a su vez ese problema se refleja en muchas cosas. O muestra muchos efectos. Por ejemplo, si volvemos al tema de la calidad del agua, porque tiran desechos, entonces acá sería que los cultivos se están deteriorando por bacterias, hongos y otros patógenos que están asociados a esas basuras, que hay diarrea y enfermedades gastrointestinales dentro de la población, que hay malos olores porque el agua se recoge, porque las bolsas o los bultos que están tirando hacen que el agua no fluya, y así empezamos a identificar ese problema grande. Entonces, esta es otra tareita que ustedes tienen, que es identificar esos problemas que hay en la comunidad y desglosarlos para poder ustedes ver qué van a atacar, porque hay un problema muy grande. Por ejemplo, que uno diga, vamos a trabajar un problema de seguridad alimentaria, pero eso a su vez es un problema que tiene muchos hijitos, muchos problemitas pequeños, y el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces tenemos que ir en esos macro problemas, ir atacándolos o ir resolviéndolos uno a uno. Entonces ese es el reto que ustedes tienen con respecto al tema del problema. Entonces, hay diferentes maneras de abordar problemas, porque uno dice, listo, ya identifiqué el problema, pero ahora ¿por dónde lo agarro? Entonces hay una metodología que es trabajar unos marcos. Hay un primer marco que es analizar ese entorno, es decir, miren a su alrededor cuáles son esos problemas sentidos que tiene en este momento su comunidad y que ustedes identifiquen que hay las capacidades básicas para ustedes desarrollarlos. El segundo marco es la identificación y la observación. Esto es muy importante porque uno a veces ve el problema y se hace el bobo. O si a mí no me afecta, pues entonces no tiene nada que ver conmigo. Pero si yo soy un líder comunitario, si soy una persona con capacidades diferentes al resto de capacidades, porque tenemos de pronto la opción de haber podido estudiar más, conocer más personas, tener buena química con las personas y convencer a la gente de, venga, que es que esto nos está afectando a todos, venga, yo le ayudo a gestionar eso. Si tenemos esas ventajas que no tienen las demás personas, pues acá nosotros podemos entrar a cumplir un papel importante. Y el tercer marco es proyectar la solución. Entonces, cuando empezamos con el primer marco, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el problema que quiero solucionar en mi comunidad o qué oportunidad identifico para innovar, porque muchas veces los problemas no necesariamente son cosas, por así llamarlo, muy negativas. También puede haber un tema se me fue la palabra, un tema de oportunidad de innovación. Entonces, acá luego respondo a la pregunta por qué debe ser solucionada esta problemática, ¿cierto? Porque hay problemas que se van volviendo como un cáncer, que uno se queda calladito y eso empieza a comer y a comer y a comer, y cuando menos piensa, termina con la persona. Entonces hay problemas que definitivamente tienden a agravarse y hay que ponerles un fin.
Cuando trabajamos el segundo marco, nosotros trabajamos con el F, con frecuencia, perdurabilidad, intensidad y cantidad, que eso es la manera de yo observar cada cuánto se presenta el proyecto, el problema, y a cuántas personas afecta, ¿cierto? Porque hay problemas muy puntuales dentro de una comunidad y otros que son generales de la comunidad. Entonces, obviamente, uno tiende a trabajar los que son generales. O si hay un problema que están haciendo, pero se puede regar muy rápido en la comunidad, yo tengo que coger ese pequeño foco, esa pequeña celulita maligna, por así llamarlo, y poder atacarla o mejorar ese problema. Perdurabilidad. ¿Cuánto tiempo lleva presentándose ese problema y cuánto más duraría si no se resuelve? O sea, si nosotros nos hacemos los bobos con respecto al problema, ¿hasta dónde puede llegar? Entonces es un poquito prospectar, visualizar, identificar qué puede pasar en el futuro. La intensidad es qué tanto duele y qué tan grave es el problema, porque hay cosas que a uno lo afectan, pero uno de alguna manera puede, por así decirlo, vivir con eso. No es lo ideal, pero hay cosas que son más prioritarias. Y la cantidad es a cuántas personas afecta. Entonces, ese es el segundo marco. Y el tercer marco es identificar cómo se han solucionado de pronto antes ese mismo tipo de problemas o en mi territorio o en otros territorios, porque puede que sea un problema recurrente que aparezca esporádicamente. Por ejemplo, cuando hay sequía, la sequía es estacionaria, entonces nosotros sabemos que cada que vaya a haber un verano va a haber un problema, por ejemplo, con los sistemas de riego. Entonces, si antes en algún momento se soluciona, pues venga, solucionémoslo. Y si no, miremos qué han hecho los paisas, qué han hecho los bogotanos, qué han hecho los costeños, qué han hecho los llaneros con un problema similar y cómo lo han abordado. En caso de que hayan habido intentos de solución y no funcionaron, identificar por qué no funcionó. Porque muy posiblemente en ese momento no contaron con cierto conocimiento, ciertas capacidades, pero ustedes pueden identificar cómo pueden mejorar esa situación. Y porque esa idea o esa solución puede ser mejor que los proyectos anteriores. Bueno, ¿qué más? ¿Quieres de pronto, Nuria, aquí aportar algo? Sí, es bien importante entender que el problema, para conocer el problema, hay que entenderlo desde todas las magnitudes, ¿sí? No solamente porque alguien nos dijo que ese podía ser el problema, sino que realmente hay que reconocerlo. Entonces, lo que estamos encontrando, lo que estamos presentando es que hay 3 pasos diferentes, diferentes y complementarios para darle realmente la forma y dimensión a ese problema o a esos problemas que estamos abordando. Entonces, ahora que presente Mónica el tercer momento para poder definir muy bien el problema, vamos a poner el reto también justamente para identificar problemas. Entonces, luego que Mónica presente la tercera, entonces nos devolvemos un poquito, Mónica, y yo les explico cómo va a ser el reto de este. Perfecto. Bueno, entonces, la mejor manera para comprender un problema es hacer inmersión. Es decir, ustedes lo van a identificar, se les recomienda que trabajen el árbol de problemas, en internet hay mucha información al respecto, reconozcan ese escenario espacial y temporal, porque lo que yo les decía, a veces se puede dar recurrente en el tiempo. Si mi región es una región turística, pues obviamente cuando lleguen los turistas van a poder evidenciar más impactos ambientales, por ejemplo. Diseñen experimentos. ¿Qué es diseñar experimentos? Hombre, ¿cómo voy a hacer yo para identificar el problema? Voy a hacer entrevistas, voy a tomar fotos, voy a hacer encuestas, voy a leer. Hay muchas maneras de hacer eso que ahorita cuando estemos con lo del reto, Nuri nos puede ampliar un poquito y yo también. Hacer trabajo en campo. La mejor manera es salga y mire, evidencie en qué consiste el problema, interactúe con él. Eso es importantísimo. Tomen notas, porque lo que se queda en la cabeza, lo que no toma nota, se lo deja en la cabeza y se olvida. Hagan un análisis de las notas posteriores y ahí viene un tema de creatividad, empiecen a identificar soluciones para ese problema. Entonces, ¿cuál es el problema más importante de la comunidad? Acá es donde viene el reto Nuri. Te agradezco si nos devolvemos desde el árbol de problemas. Claro que sí. El reto para las organizaciones va a ser lo siguiente. Entonces, ese es el tercer reto.
Tercer reto es, ustedes van a coger, pueden ser una hoja de cuaderno, un pliego de papel y dibujen un árbol. Y en la mitad, que es el tronco, van a describir lo que ustedes consideran que es el problema más grande que ustedes tienen ahí, o el que ustedes están pensando que tienen como tal. Entonces, por ejemplo, un problema puede ser, bueno, y es que cómo se están deteriorando las condiciones de la producción agrícola en la vereda, por ejemplo, en la vereda San Luis. ¿Listo? Y ahí empezamos. En las raíces escribimos con papelitos o con colores, escriban cuáles son esas causas. Es que resequedad del suelo, es que no hay semillas, es que no sé qué, o sea, cuáles son las causas que están generando eso. Y las ramas, cuáles podrían ser los efectos o qué es lo que está generando como efecto específico de ese problema. Entonces, hay disminución en la producción de banano. Digamos, mayor cantidad de plagas, listo, entonces una es causas y la otra efectos. Después de que cojan ustedes y hacen ese árbol, todo lo frondoso que lo puedan tener tanto en raíces como en el otro lado, pasamos a identificar los marcos. Pasa a la siguiente. Entonces, por ejemplo, el primer marco, que es ese contexto del entorno, yo les recomiendo que cojan otro papel grande y dibujen o su comunidad o su territorio con las vías, con las casas, con los lugares donde para ustedes esté presentando ese problema o esos problemas. Y la recomendación que yo les hago es póngale colores, es decir, digamos, ¿dónde está presentando ese problema más grave? Póngale un color rojo, una X, una bolita, una señal rojo. ¿Dónde se está presentando más o menos grave? Póngale un color amarillo. ¿Dónde está presentándose pero no tiene tantas dificultades? Póngale un color verde, así como si fuera un semáforo. Rojo, amarillo y verde, y les permite a ustedes identificar en ese lugar, que puede ser urbano, puede ser rural, o puede ser como ustedes lo quieran pintar, identificar en qué parte de la comunidad se está presentando ese problema. Y además de esa comunidad van a tener que identificar a qué persona le están afectando. Es que justamente donde están rojos es que hay 50 familias. Es que donde está verde solamente hay 30. Donde está rojo hay una sola familia y donde está verde hay 50 familias. Entonces, de pronto puede ser más grave solucionar lo que está en verde y lo que está en rojo. Entonces, identifiquen eso. Lo segundo es que, como ya tenemos identificado, vamos a poder hacer el FPI. Es decir, entonces identifiquemos donde están los rojos y los amarillos, que son los más graves para nosotros, hay que empezar a contar. ¿Es que se está perdiendo tal cosa o cuántas personas hay enfermas o es que hay dificultades con tanto, ¿cierto? Esa es. La perdurabilidad, entonces, van a decir, listo, ¿hace cuánto tiempo se está presentando esto? Entonces, esto se está presentando en los que están en rojo hace 3 meses, en los que están amarillo 6 meses o 2 años, y en los que están verde apenas está llevando 2 semanas que se presenta el problema, pero identifiquen cómo está ese tiempo. Y la intensidad es qué tan grave está el asunto, o sea, qué tan afectada está la comunidad. Si eso, adicionalmente, ese problema que estamos identificando, está generando otros problemas, es que la gente se está yendo, se está enfermando, tiene tales dificultades. Entonces, lo que hacemos es que en ese dibujo grande que hacemos, prácticamente estamos poniendo una cantidad de información que nos va a permitir ver entre todos como si fuera una gran fotografía, una gran imagen, cómo se está presentando el problema. Y cuando está esto, cuando ya tenemos esto y ya estamos definiendo cómo está el problema, entonces empezamos a preguntar, venga, ¿en dónde más? ¿Será que esto se presentó lo mismo hace 2 años? Ah, sí, hace 2 años se presentó, bueno, ¿y qué se hizo? ¿Y funcionó o no funcionó? O no, es que yo sé que en otra parte, y ahí es muy bueno en los chats del grupo, porque podemos empezar a compartir, venga, es que en mi municipio también pasó esto y nosotros hicimos tal cosa. Entonces, es muy interesante poder empezar a compartir en un primer acercamiento cómo está el problema. Y en el tema de la inmersión,
Y en el tema de la inmersión, que es el tercer paso para comprender ese gran problema, Moni, entonces si lo pones por favor, ese gran paso es, si ya identificamos el problema con el árbol, reconocimos el espacio y el tiempo con esto, entonces vamos a hacer verificación. Verificaciones, o sea, no basta únicamente con que uno se siente en la mesa y haga el dibujo y empiece a conversar con el equipo. Nos toca ir hasta allá a verificar. ¿Cómo hacemos? Entonces vamos a ir a hacer una actividad de observación toda una tarde y vamos a mirar y vamos a tomar fotografías de los lugares que están pasando. Que esos experimentos se llaman coja evidencias, tome evidencias de lo que está pasando. O, ¿será que es que vamos a entrevistar? Listo, vamos a hacer unas entrevistas con esas personas. O vamos a buscar si en los planes de desarrollo del municipio, si se ha hecho ya otras cosas, entonces vamos a investigar. Entonces, prácticamente es como una labor de detectives. Vamos a ir a verificar si la situación realmente está así y nos ponemos como los lentes de detectives, ¿cierto? Y esto nos va a servir para recoger información. ¿Ok? Y con esto ya podemos hacer un análisis. Con toda esta información que hacemos, ir a trabajo de campo, interactuar al problema, entonces vamos a ir a hacer verificación real, vamos a hacer el análisis, es decir, nos volvemos y nos reunimos todos en el equipo, revisamos y tomamos detalles y definimos la gravedad del problema, cómo se está solucionando y qué podemos hacer. Y ahí es bien interesante porque empieza lo que dice Mónica, una cantidad de posibilidades de decir, listo, entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Será que en la vereda tal funcionó tal cosa? En el municipio X se hicieron tal cosa. O, venga, es que yo vi en internet que se hizo algo parecido y funcionó. Entonces, es simplemente coger un listado de posibilidades de cómo solucionar ese problema, sin definir de una vez que nosotros ya tenemos cómo solucionarlo. Entonces, entendido el reto, esto se les va a tomar un tiempo bien interesante, puede tomarse unas 2. Vamos a empezar a hacer este trabajo inicial de al menos identificar el árbol de problemas y hacer los 3 marcos para ir profundizando en el problema como tal. Bueno, Lori, muy bien. Muchas gracias. ¿Todo está claro hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Igual recuerden que por el chat yo les voy respondiendo algunas dudas que surjan en el tema. Entonces, pues bueno, Moni, seguimos adelante. Claro que sí. Bueno, ya vamos al siguiente tema, que es el punto de salida y el punto de llegada. En las carreras de ciclismo, quienes hayan tenido la oportunidad de pronto de asistir a alguna, ustedes ven que hay una cantidad de decoración, de cosas importantes, pues donde anima de alguna manera al ciclista a mostrar hacia dónde es que se tiene que orientar. Ponen una meta gigantesca, como en una especie de inflables, donde uno dice, allá es donde yo voy a llegar, allá es donde necesito llegar, y para eso es donde la gente se prepara. Entonces, vamos a definir acá cuál es ese alcance de ese proyecto de acuerdo a las capacidades y los recursos. Entonces, el alcance de un proyecto es la suma de todos esos productos, requisitos, características o aspectos que debo de contemplar y que debo entregar al final del proyecto. Es decir, yo tengo que tener en cuenta hasta dónde puedo yo trabajar o hasta dónde puedo yo pedalear, ¿cierto? En el caso de una carrera de ciclismo, cada ciclista sabe cómo es su condición física y sabe en qué tipo de competencias puede participar. En el caso de un proyecto, ustedes como ciclistas también tienen que identificar hasta dónde pueden ustedes con sus capacidades, la de su equipo, sus recursos, su conocimiento y los recursos a los cuales ustedes van a acceder, hasta dónde les puede alcanzar. Entonces, todo empieza desde un inicio, donde se identifica y se hace en consenso un alcance que sea claro, que sea medible, que sea realista y alcanzable, donde nosotros podamos identificar qué recursos necesitamos, cuánto tiempo nos va a tardar, si tenemos la capacidad real de hacer esas actividades para poder alcanzar ese proyecto. Luego viene un tema de planificación. ¿Qué es esto? Acá es donde empiezo yo ya a formular
O sea, ustedes en ese momento están aquí, identificando el problema y decir, bueno, ya identificamos el problema. ¿Somos capaces de resolverlo todo o solo una partecita? Y si es esa partecita, ¿qué partecita? Y específicamente de ese problema, ¿qué se necesita? ¿Cierto? Y ya en la planificación es cuando uno empieza ya a llevar toda esa información a papel. Nosotros somos muy dados a tener todo en la cabeza. No, es que a mí no me olvida. No, yo tengo muy buena memoria. O no, yo lo anoto en el celular. O yo tomo la foto y yo sé que cuando yo me acuerdo. No, acá ya tenemos que empezar a aterrizar todo a papel, empezar a escribir es de las cosas más complicadas que hay. Porque en la cabeza todo fluye, pero coja el lápiz. Cuando uno coge el lápiz se desconecta la mano de la cabeza. Así es generalmente. Entonces, muchas veces necesitamos dedicarle tiempo a este tema de empezar a planear y a escribir el proyecto. Luego viene la etapa de ejecución y control. Acá es donde empezamos ya todo el tema operativo del proyecto, donde empezamos a mirar, listo, este fue el cronograma y las actividades, vamos cumpliendo y vamos chuleando. ¿Se acuerdan la primera imagen donde decía entrenamiento, pues todas las actividades diarias, que eran los ciclos, los mesociclos, que damos el ejemplo de prepararse para unos olímpicos? Acá es lo mismo, es donde empiezo yo a mirar en esa planeación cómo voy ejecutando y tomando nota de absolutamente todo. Todos los papeles, todos los documentos que salgan de un proyecto, yo los tengo que guardar de una forma muy juiciosa, porque la entidad que a mí me financia el proyecto me va a pedir esos soportes. Y el cierre corresponde ya a la entrega del proyecto, donde yo ya alcancé, valga la redundancia, o logré ese alcance, donde yo ya dije que iba a hacer estas actividades y mire que ya las cumplí. Entonces, el alcance del proyecto es el que nos permite saber cuánto tenemos que pedalear. Entonces, claves para definir el alcance. Determinar los objetivos del proyecto, es decir, por qué lo estamos haciendo. ¿Qué queremos conseguir al finalizar? Que acá acá la idea es trabajar, como les decía Nuri, ese árbol de problemas, porque nos va a permitir a nosotros identificar el por qué, ¿cierto? Y cuál va a ser el resultado final, que es la parte de arriba de los efectos, donde ya no queremos ver esos efectos. Luego están las metas concretas para alcanzar esos objetivos. Yo tengo que identificar cosas reales, tangibles y medibles que yo pueda lograr a medida que voy avanzando con mis actividades, mis acciones, con todo lo que yo tengo que hacer en el proyecto. Identificar muy bien esas fases. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que planear muy bien qué vamos a hacer para poder ir alcanzando esas metas. Voy a poner un ejemplo. Digamos que identificamos una oportunidad de poner un proyecto piscícola y ya tenemos los alevinos. Y nosotros planeamos que el cuido iba a llegar en X semana. Si yo no pongo una semana de colchón y hay un invierno y cae un derrumbe y el derrumbe me bloquea el paso de la mula que trae el cuido, a mí se van a morir los alevinos. Entonces yo tengo que determinar muy bien las fases con las actividades y los cronogramas y siempre poner unos colchoncitos por imprevistos. Identificar muy bien las actividades que necesitamos en cada fase. Y para esto pues hay muchas metodologías que uno las puede encontrar en internet. El CEPAL, por ejemplo, tiene mucha información. Ustedes buscan CEPAL y ahí van a encontrar cantidad de textos de ellos, de libros, donde ustedes van a poder profundizar en estos temas. Lastimosamente, en aras del tiempo, nosotros quisiéramos transferirles un montón de cosas, pero el tiempo lastimosamente es muy corto y las dinámicas también virtuales varían un poco. Luego está relacionar las actividades de la planificación con las dependencias, lo que yo les decía ahorita. Uno no puede montar en bicicleta sin antes tener un poquito de estado físico porque se infarta. Entonces uno necesita primero un pasito, después otro pasito. Nadie nació corriendo, primero uno se arrastró, después gateó, después caminó, se cayó, se tropezó y ya después uno trota. Entonces cada actividad tiene que ir correlacionada con las actividades previas y tienen que ser cumplidas a cabalidad para poder darle paso a las actividades siguientes. Entonces, esto también es algo más
para que ustedes lo piensen cada uno de forma individual, y es si ustedes tienen algún proyecto personal y hasta dónde pueden llegar con ese proyecto, porque como les decía, esto que nosotros les estamos entregando de esta información no solamente aplica para proyectos comunitarios, sino también para proyectos personales, y es muy importante que ustedes también vayan a su vez aplicando estas metodologías a su vida. Cuando uno logra aplicar estas metodologías a su vida y lo vuelve una rutina, no solamente transforma su vida, sino que tiene ya mucha experiencia, y cuando se enfrente a un proyecto, la van a manejar perfectamente y va a fluir mucho más fácil. Entonces, ahí les dejo esa inquietud, vayan pensando si tienen un proyecto personal y hasta dónde pueden llegar con dicho proyecto. Y vamos a hablar un poquito de algo que yo he mencionado mucho, de capacidades y recursos, ¿cierto? Porque para un proyecto se necesita contar con una serie de elementos que me permitan a mí llevarlo a cabo. Entonces, las capacidades se refieren a los recursos y aptitudes que tiene un individuo, entidad o institución para poder desempeñar una determinada tarea o cometido. En la literatura uno encuentra mucho tema de capacidades, pero eso es muy sencillo: recursos y aptitudes. Y hay otra palabra que no está ahí, pero que es muy importante tenerla, y es actitud, porque una aptitud es lo que le permite a uno hacer algo, y una actitud es lo que le permite a uno, si no lo sabe hacer, emprender, tomarse uno el trabajo de ser propositivo, proactivo y desarrollar esa capacidad. Mucha gente nunca se había montado en una bicicleta, un momento a otro se montó en una bicicleta, se apasionó y se volvieron grandes atletas. A nivel de capacidades encontramos capacidades de gestión, que son las capacidades de relacionamiento. Es decir, ¿cómo logro yo gestionar? Tiene una definición muy sencilla: hacer que las cosas pasen. ¿Cómo hago yo para convencer de alguna manera a la gente, para yo identificar el problema, interactuar con la gente, que me cuenten, para yo poder relacionarme muy bien en ese entorno y poder, pues obviamente, sacar adelante un proyecto? La parte financiera es cómo manejo yo de pronto los recursos. Yo tengo que aprender a ser organizado con los recursos, las actividades, para poder que el proyecto fluya. En el tema de inversión, va muy ligado también con el tema de gestión, porque yo posiblemente no tenga el dinero para invertir en un proyecto, pero puedo convencer a las personas que tienen los recursos para que hagan la inversión. Hay capacidades de producción, que es todo el tema de ya entrar a desarrollar el proyecto, de tangibilizar esas ideas y volverlas ya algo material, algo tangible. Y de comercialización, acá no es tanto, no lo veamos como un tema de venta. Yo digo, esto es más como convencer a la gente. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de convencer a la alcaldía de que nos dé recursos para solucionar ese problema? Convencer a la gobernación, conocer a las juntas de acción, convencer a las juntas de acción comunal, a las empresas para que se metan la mano al bolsillo y digan: sí, este proyecto es interesante porque nos está afectando a todos y nos va a beneficiar a todos. Y también hay un tema de recursos. ¿Qué son esos recursos? Los recursos son todos esos bienes, riquezas o medios de subsistencia que hay, ¿cierto? Es decir, las cosas que yo requiero para poder sacar adelante un proyecto. Y hay recursos tangibles e intangibles. Lo tangible es lo que se puede tocar, se puede almacenar, que yo puedo ver, que puedo utilizar. En el caso del ciclismo, todo lo que vemos acá, la bicicleta, el casco, todo eso son recursos tangibles. Pero hay unos recursos intangibles que no se pueden tocar, que van muy ligados a temas ya, por ejemplo, digamos, si lo podríamos saber en el ciclismo, por ejemplo, la técnica, el estado físico. A mí de nada me sirve que Rigobert Urán me preste su bicicleta de, no sé, 30, 50 millones de pesos, si yo a los 5 kilómetros me da la pálida. En cambio, yo le presto a Rigobert Urán mi bicicleta, que es un Tiesto, y el tipo es mucho lo que anda en ella. Entonces, yo puedo tener los recursos físicos, pero tangibles, como una buena bicicleta, pues no tengo estado físico, que sería algo intangible, o no tengo el método, pues obviamente ahí no podrá ser un buen desempeño. Entonces, vayan identificando a medida que van avanzando los proyectos, que van diseñando los retos, qué capacidades
cogen a ustedes les van a compartir todas estas presentaciones y empiezan a hacer una lluvia de ideas de qué necesitan a nivel de capacidades y a nivel de recursos. Y como nosotros somos los motores de transformación, que ya les he dicho varias veces, es muy importante identificar cuáles son nuestras competencias y nuestras capacidades como líderes territoriales para poder jalonar los proyectos. Entonces hay una metodología que se llama el Canvas View o el lienzo personal. Un lienzo es donde los artistas plasman su obra. Y cuando ustedes vean la palabra Canvas, Canvas es todo lo relacionado siempre con lienzo. Entonces, el Canvas es una herramienta que sirve para uno colocar información en unos cuadritos de acuerdo a lo que cada cuadrito le pregunta a uno. Entonces, en este tema del Canvas, podemos identificar cómo nosotros somos y hasta dónde podemos llegar a ser en cualquier proyecto que nosotros queramos desarrollar, sea personal, o sea de emprendimiento, o sea comunitario. Y para esto vamos a usar esta herramientica. Esta herramientica, lo primero que ustedes van a hacer, que también va a ser otro reto complementario, es como cada uno tiene a disposición un montón de cosas, es como cuando uno va a montar una sociedad. Me imagino que algunos de ustedes se han metido de pronto en el tema de emprender. Entonces el uno llega y dice, venga, yo pongo tanta plata. El otro llega y dice, yo pongo el transporte. Otro llega y dice, yo pongo la tierra. Otro dice, yo pongo la plata para las semillas. Y llega alguien y dice, yo no tengo nada de eso, pues yo pongo la mano de obra. Entonces así cada individuo le va sumando a todo ese proyecto general. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo empieza uno? Uno empieza identificando primero quién es como ese cliente. Es decir, cuando digo clientes es a las personas que usted ayuda o que benefician, ¿cierto? Se lo voy a explicar acá de una forma rápida porque esto va a quedar de trabajo autónomo. Entonces, a usted le van a entregar esta plantilla y ustedes van a coger y van a anotar, bueno, ¿quiénes son mis clientes? Es decir, ¿yo a quién le ayudo? Yo le ayudo a mi mamá, yo le ayudo al párroco, yo le ayudo al vecino que tiene la unidad productiva de pollos, yo ayudo en la escuela, ¿cierto? Aquí, ¿a quién le ayuda? Luego está, ¿cuál es la proposición de valor o qué ayuda ofreces? Es decir, no, yo doy asesorías porque yo soy ingeniero o tecnólogo agropecuario. No, yo ayudo con mano de obra porque yo voy y ayudo a jornalear en tal parte. No, yo ayudo ofreciendo mis contactos, haciendo relacionamiento, porque yo soy amigo del alcalde, soy amigo del tesorero, soy amigo del secretario de cultura, en fin, entonces ayuda con gestión. Entonces acá ustedes anotan cuál es la ayuda que cada uno ofrece. Luego viene el cómo te relacionas. ¿Esto a qué se refiere? Hay diferentes tipos en que las personas se comunican. Hay personas que son muy visuales, hay personas que son muy auditivas y hay personas que son muy kinestésicas. Entonces hay personas que les gusta más interactuar con la gente, ir, experimentar, hablar. Hay personas, por ejemplo, que son más de que le cuenten. Entonces les interesa más, por ejemplo, las llamadas telefónicas. Venga, cuénteme por el teléfono de qué se trata. Hay otras personas que son más del computador, por ejemplo. Entonces, no, mándeme la información y yo la miro y le doy respuesta. Entonces, a eso se refiere, cómo me relaciono yo. Luego está en la forma de los canales. Y es cómo te conocen y qué medios utilizan. Si ustedes vienen haciendo parte de estos proyectos, a jalonarlos como líderes territoriales, ustedes deben ser un referente para la comunidad. Entonces, a mí me van a ubicar por el teléfono, yo tengo mis redes sociales, yo me la paso en la alcaldía, yo voy a la Casa de la Cultura y allá me ubican los martes de 4 a 6 de la tarde, en fin. Acá es como me muestro yo. ¿Por qué? Porque yo necesito tener muchos aliados para gestionar estos proyectos. Luego el siguiente campo del modelo de negocio es el flujo de ingresos, que es qué obtienes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muy rico uno poder hacer las cosas por beneficencia,
pero estamos en una sociedad donde lastimosamente todos tenemos que consumir y todos tenemos que tener dinero para comprar. Entonces, no, es que a mí me llega dinero porque yo doy clases, yo hago asesorías, me da dinero porque yo gestiono proyectos y me paga por el éxito de los proyectos. Entonces acá ustedes van a identificar de alguna manera qué ingresos tienen, porque puede que los ingresos sean en dinero como también puede que sean en especie. Luego viene cuáles son las actividades, es decir, qué hacen ustedes, ¿cierto? Y ese qué hacen es cuáles son las actividades. Es que yo soy muy bueno dando cursos, soy muy bueno porque tengo competencias de docente o tengo capacidad de enseñar, o yo soy muy bueno porque tengo capacidad de oratoria, o yo soy muy bueno trabajando con las manos, o yo soy muy bueno haciendo gestión y conectando personas. El siguiente cuadrito del modelo de lienzo, perdón, es los recursos, quién eres y qué tienes, ¿cierto? Acá es yo definir, no, es que yo soy tecnólogo agropecuario, yo tengo una moto, yo tengo un celular con datos. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que en ese proyecto que ustedes van a formular, sea por allá en una zona rural donde no llegue internet. Entonces necesiten buscar una información y usted le diga a la gente de la comunidad, no, déjeme que yo busco en internet qué información hay. Usted está poniendo de pronto a disposición esa capacidad que usted tiene que el resto de la comunidad no tiene. ¿Quién te ayuda? Son esas alianzas. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene algo muy importante que la gente no valora y es el capital relacional, que puede que sea gente de la familia, que sea gente del colegio, de la universidad, primos lejanos, cuñados, en fin, que pueden aportarle mucho a esos proyectos donde ustedes pues pueden hablar con esas personas para ver cómo las involucran. Y para terminar ya está la estructura de costos, que la estructura de costos es ¿qué? ¿Qué da usted? O sea, ¿cuánto vale? Porque lastimosamente en la vida todo de alguna manera tiene un precio. Entonces a uno le cuesta hacer ciertas cosas. Para yo poder desplazarme a un lugar y yo tengo mi moto, yo necesito gasolina, por ejemplo. Necesito pagar el plan de datos de mi celular. Necesito tiempo, porque también ese coste no necesariamente tiene que ser financiero. Generalmente uno lo ve financiero, pero el tiempo es dinero. O necesito esfuerzo, necesito leer. ¿Qué me cuesta a mí? Voy a apoyar un proyecto de piscicultura. Yo no sé de piscicultura. A mí me va a costar tiempo, esfuerzo y dinero aprender sobre ese tema. Entonces, esta es una herramientica que les va a servir mucho a ustedes para ustedes identificarse como personas, cómo pueden ustedes autogestionarse, cómo pueden ustedes desarrollar y potencializar todas esas capacidades de líderes y ustedes van a identificar que van a haber cuadritos que ustedes no van a saber llenar. Si no lo saben llenar, ahí está el reto. ¿Cómo logro yo mejorar este tema, por ejemplo, de las relaciones? Que yo soy muy tímido, no me gusta casi hablar con la gente, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para desarrollar esas competencias? Entonces, Nuri, no sé si de pronto tú nos quieras aquí apoyar con algo. No, o sea, es bien interesante porque lo primero que necesitamos es hacer el inventario de nuestras capacidades personales. Ustedes les enviaron un correo electrónico que tiene una plantillita de Word con todas estas preguntas, ¿cierto? Tómenselo como una actividad muy personal, muy íntima, ¿cierto? Para cada uno de ustedes. Y en la próxima semana ponemos identificar las capacidades de la organización. O sea, no podemos evaluar primero qué tenemos en la organización si no sabemos nosotros qué tenemos y a quién le ayudamos o para qué estamos nosotros en este proceso. Entonces, ese es el cuarto reto que tenemos y es las capacidades, este inventario de capacidades personales. Las grupales y las organizacionales, como les decía, la vamos a dejar para ponerlo en el próximo reto, en la próxima sesión, y vamos a redondear con los cuatro retos que tenemos. Primero, el primer reto es la planeación de la carrera. Recuerden que estamos a 3 meses de una carrera ciclística que tiene un solo día y somos competidores.
El segundo es cuáles son las directrices de la comunidad, de la organización, hasta 5 directrices, más o menos 5 directrices, y el tema del problema. Vamos a definir el problema, vamos a hacer el árbol de problemas, reúnanse en equipo, lleven papel, lápiz, colores, lo que ustedes quieran, ojalá entre más grande lo hagan mejor, el árbol de problemas, los marcos, los 3 marcos de comunidad, del FPI y el tema de qué se ha hecho, y la ruta de inmersión para identificar cuáles son las soluciones. Y esta, que es muy personal, netamente personal, y es la capacidad de inventario. Esos son como los retos. Espero que vamos bien, Márgara. Dinos alguna cosa. Nosotros llegamos hasta aquí el día de hoy y ya tú le das las instrucciones a la gente. Para claro nosotros, que sí, agradecidos. Muchas gracias pues a Nuri, a Mónica, por esta conversación, qué tema tan chévere, y bueno, pues yo tengo para decirles que en sus correos ya está el link de la cartilla, como decía Nuri, también en sus correos está el lienzo, el documento en Word, que fue el que propusimos para que ustedes hicieran este ejercicio. Igualmente, en las páginas 16, 18 y 21 de esa cartilla podrán encontrar los retos de los cuales ha venido hablando Mónica y Nuri. Y si tienen alguna duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, por favor, no duden en consultarnos. Pues la idea es que hagamos un trabajo muy articulado, ¿sí? Que ustedes sientan la tranquilidad y el apoyo permanente de la fundación. Estamos aquí para ayudarnos, así que pues si hay alguna dificultad que ustedes vean en este proceso, por favor inmediatamente nos lo cuentan para que podamos ir como resolviendo en el camino todas estas situaciones que se pueden ir presentando en la formulación. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna última intervención, y si no, pues para ir cerrando la sesión. No se me vayan a asustar, que lo que viene es un aprendizaje para todos, y esto ha estado supremamente rico, supremamente motivador, y creo que es justamente lo que estábamos buscando cuando propusimos este módulo de proyectos. Listo. Entonces, pues no siendo más, agradecerle a Nuri y a Mónica por su tiempo, por el espacio, y pues seguimos en contacto la próxima semana. A cuidarse todo el mundo este fin de semana. Un abrazo gigante y nos estamos conversando. Nuri y Mónica, muchísimas gracias. A los compañeros de la fundación que están aquí todavía conectados, muchísimas gracias. Y pues nada, seguimos en contacto. Lindo fin de semana.